Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Les escribo aquí, estoy transmitiendo en este momento desde el consultorio, así que bueno, ustedes saben que hace tiempo habíamos ya quedado que íbamos a tratar de que este tipo de actividades se dieran lo más frecuentemente posible, ¿sí? Tratar de poder hablar, discutir, eh, responder algunas dudas, algunas preguntas, y bueno, comentar un poco sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo que hacemos sobre psicoanálisis, ¿no? Tanto clínica como teóricamente. Así que bueno, aquí estoy desde el consultorio, les mando saludos a todos, les agradezco mucho que se estén conectando, agradezco mucho a la gente que... Hola, Manuel, ¿cómo estás? Agradezco mucho a la gente que envió sus preguntas. Vamos a tratar, son bastantes preguntas, ¿sí? Pero aquí las tengo anotadas en orden de llegada, así que vamos a tratar de darles respuesta una por una a todas ellas. Lo que les propongo es trabajar aproximadamente una hora, ¿sí? Yo voy respondiendo las cosas que ya me enviaron. Si a ustedes les surgen más dudas, me las van haciendo llegar. Hola a todos. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, quiero aprovechar para desearle felicidades a la gente de México. Hola Diana, ¿cómo estás? A la gente de México en este día que están celebrando. Un saludo grande a todas las personas por allá. Y también les agradezco, ¿no? Que en un día tan importante que yo sé que lo dedican a celebrar y demás, se tomen una hora para que nos conectemos y hablemos un poco sobre psicoanálisis. Eso siempre se agradece. Así que bueno, hola Humberto, ¿cómo estás? Eh, bueno, como les decía, varios de ustedes me hicieron llegar algunas preguntas, tanto clínicas como teóricas que tienen sobre psicoanálisis. Hola, hola Lourdes, ¿cómo estás? Eh, y yo las fui anotando en orden de llegada, ¿sí? Traté de ser como lo más ordenado posible y, y entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es ir dando la respuesta una a una a las preguntas que ustedes me enviaron. Entonces, yo las anoté aquí en el celular, permítanme un momento y ahora les digo con qué vamos a empezar. Hola Norma, muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Bueno, hay varias preguntas interesantes y extensas, ¿sí? A tratar de responderlas, pero bueno, ustedes saben que siempre esta disciplina genera muchas dudas. Entonces, bueno, prácticamente en orden de llegada voy a tratar de ir respondiendo las dudas que tengo y igualmente, Humberto, igualmente. Un gran abrazo también de vuelta. Y bueno, si van surgiendo nuevas, ustedes me las van escribiendo en el chat, como están haciendo en este momento, y yo trataré de responder las dudas que surgen, ¿sí? Quisiera empezar por un pedido de Andrea Ávila. Ella escribió el otro día. Yo no sé si ustedes saben, pero lo digo para la gente ustedes saben que ahora estamos personas de varias partes de Latinoamérica, entonces lo voy a decir para la gente que está fuera de México, ¿sí? El otro día se llevó a cabo una marcha, igualmente, Laura, igualmente, un saludo también. Se llevó a cabo una marcha que tenía la intención o algo así como de preservar la familia, ¿sí? Una marcha en pro de la familia o una marcha para preservar en defensa de la familia. Eh, y bueno, digamos, generó en las redes sociales, seguramente ustedes lo vieron, el fin de semana un gran movimiento, ¿no? De los dos lados, gente que opinaba desde una perspectiva y desde la otra. Entonces, bueno, yo compartí un pequeño video sobre lo que fue la marcha, creo que particularmente en Guadalajara, y entonces Andrea Ávila me pidió que en el próximo video que yo hiciera hablara un poco sobre lo que escribí en el momento en que hablé sobre la marcha, ¿no? Entonces, bueno, Andrea, esta es la respuesta a tu pedido. Eh, yo pienso que como siempre hay dos posiciones, digamos. Es decir, está por un lado la cuestión de, nosotros podríamos decir, como muchos de ustedes seguramente lo piensan o seguramente habrán visto en las redes sociales,
gente que opinaba que, bueno, estas personas que salen a marchar por la familia son unos retrógradas, son unos homofóbicos, son unos intolerantes, son de extrema derecha, todas cosas que probablemente son ciertas, ¿no? De todas maneras, el comentario mío de ese día, y que creo que es a lo que Andrea se refería y es lo que voy a tratar de explicar un poco ahora, no apuntaba tanto a ponerse ni de un lado ni del otro, ¿no? Sino lo que yo decía ese día era que habría que pensar si este tipo de movimientos ultraconservadores no surgen por una cierta razón. Eh, y yo pensaba que quizás estos movimientos ultraconservadores surgen en este momento de la vida, quizás como una respuesta al relativismo filosófico y también científico propio del siglo XX, ¿no? Gracias, Mónica, igual. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Muchas gracias, Jorge. Un saludo desde acá. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que me parece que, digamos, a ver, el movimiento en pro de la familia no es el único movimiento conservadurista que ha surgido últimamente, ¿sí? Los movimientos de ultraderecha están proliferando por el mundo en este momento, ¿sí? Y no importa de qué religión, ¿sí? Tanto en la religión católica como en la judía, como en la musulmana, hay movimientos de extrema, de un extremo, ¿cómo decirlo? De unas convicciones profundamente extremas, ¿no? Eh, si les interesa arrastrar más del tema, por ejemplo, pueden buscar en Google a la Westboro Baptist Church, ¿sí? La iglesia bautista o baptista de Westboro. Y ahí van a ver a qué me refiero, ¿no? Son planteamientos sumamente... Saludos, Michelle, muchas gracias por tu comentario. Eh, Son planteamientos del extremo posicionamiento radical, en el cual lo que pienso que se trata de sostener son, siempre la lógica es más o menos la misma, ¿no? Ciertos valores, ciertas formas tradicionales, ciertas posturas que generalmente son bastante conservadoras sobre cómo las cosas se deben hacer. Entonces, yo lo que me refiero es que esta gente, en general, suele ser bastante poco tolerante, ¿entienden? No es gente como muy abierta al debate, muy abierta a la discusión, a poder plantear un intercambio de ideas sobre por qué las cosas se hacen así, por qué se deberían de hacer de otra forma, ¿no? Entonces, mi pregunta que planteaba ese día, y por el cual Andrea creo que quiso que extendiera un poco más el comentario, es si ese tipo de movimientos no surgen como una respuesta al relativismo filosófico y científico del siglo XX. O sea, me parece que si algo caracteriza a los desarrollos científicos, particularmente de la física, ¿no? De la física cuántica y de la física relativista, de inicios del siglo XX, es justamente la pérdida del referente absoluto, ¿no? Ustedes recordarán que justamente la pelea entre Einstein y los cuánticos era que Einstein decía, es que Dios no juega a los dados, ¿no? Dios no puede jugar a los dados, porque si Dios juega a los dados, en qué clase de universo estamos? Y yo creo que y eso caracteriza el siglo XX, ¿no? Después, bueno, todos saben que la discusión termina ganándole a la cuántica, por lo menos para los desarrollos eh, subnucleares, ¿no? Digamos, para todo lo que se mueve a nivel de partículas subatómicas. Y entonces nos encontramos en un universo en el cual parece que Dios juega a los dados. Y creo que frente a ese relativismo han surgido movimientos en todo el mundo que tratan de establecer, de volver, entienden como de volver a la concreción de la verdad. Volver a plantear la posibilidad de que la verdad sea una y absoluta y que ya no hay un relativismo moral y que ya no hay un relativismo científico y que ya no hay un relativismo filosófico. ¿Sí? Saludos, Andrés. Muchas gracias. Lo mismo para ti. Un abrazo grande. Eh, a eso me refería, Andrea, cuando compartí esto de la familia y dije que quizás, más allá de si estamos de un lado o del otro, ¿no? Más allá de si nuestro razonamiento es conservador o un poco más liberal, o sea, más allá de si estamos a favor del casamiento de parejas del mismo sexo o estamos en contra, yo creo que lo interesante de analizar la situación es por qué en pleno siglo XXI surgen movimientos de planteamientos aparentemente tan retrógradas, ¿no? Aparentemente tan retrógradas. Yo creo que es una respuesta a una posición filosófica y es una respuesta a una posición científica que ha llevado al mundo a cuestionarse
Eh, si hay una verdad absoluta que tenemos que defender con la vida, ¿no? O por la cual tenemos que matar a los demás, como hay ciertos movimientos religiosos que lo sostienen, ¿no? Que si, que si la otra persona no cree en el mismo Dios que yo, entonces es un infiel, hay que matarlo. Y no me refiero estrictamente a los movimientos islamistas, ¿no? Eso es algo que quisiera recalcar. Es decir, hay tantos movimientos, por ejemplo, muchas gracias. Eh, por ejemplo, movimientos, se me acaba de ir la palabra por estar leyendo los comentarios de ustedes. Por ejemplo, hay sionismo extremo, ¿no? Dentro de una de las facetas de la religión judía hay ciertos posicionamientos sionistas que son profundamente extremistas, ¿no? Lo mismo pasa con los musulmanes y lo mismo pasa con los católicos, los cristianos. Entonces mi pregunta es esa, mi pregunta es, ¿no tendrá que ver con que cierto relativismo del siglo XX generó que haya movimientos que surjan tratando de seguir manteniendo una verdad absoluta? Esa es mi pregunta, ¿no? Justamente en un siglo que se caracteriza por haber perdido una referencia absoluta con la verdad. Bueno, entonces esa es la primera pregunta que respondía a lo que yo compartí sobre la marcha en defensa de la familia, del comentario de Andrea Ávila. Entonces, bueno, sigo con otras preguntas. Si ustedes tienen alguna por ahí, me la escriben, ¿no? Adriana Siles me mandó 3 preguntas. Las voy a leer de corrido y las voy a tratar de explicando una por una. Adriana Siles dice, ¿cómo se trabaja desde el psicoanálisis la locura? ¿Por qué hay psicóticos funcionales o disfuncionales? ¿Sirve la psiquiatría para mantener al psicótico sin lesionarse? Bien. Eh, Cuando uno plantea preguntas tan amplias hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado de no caer en respuestas absolutas, justamente por lo que hablábamos hace un momento. Así que vamos a tratar de ir zanjando un poco las dudas sin caer en la... Ustedes ya me conocen, saben que a mí lo que no me gusta es caer en el lugar común de siempre y dar respuestas de siempre. Así que vamos a tratar de problematizar un poco. Entonces, la primera pregunta de Adriana. ¿Cómo se trabaja desde el psicoanálisis la locura? Bueno, el psicoanálisis es un método clínico, digamos, el psicoanálisis en su faceta de método clínico tiene planteadas estructuras bastante definidas, ¿no? Como por ejemplo la regla de asociación libre, ¿no? Por parte del paciente, es decir, diga todo lo que le venga a la mente, aunque le parezca que es tonto, que no tiene sentido o incluso que le da vergüenza, ¿no? Y por parte del analista, Freud propone la atención parejamente flotante, que es también una forma, es la forma en la cual se relaciona justamente el trabajo asociativo del paciente, tiene su complemento natural, dice Freud, en la regla de atención flotante, que es la que él plantea para el analista. Ahora, de todas maneras, lo que más me llama la atención de la pregunta de Adriana es la idea de locura, ¿no? Eh, es una idea interesante la idea de locura, es una idea bien del siglo XVIII, la de locura como tal. Sin meterme mucho por ese lado, lo primero que tendríamos que plantear es que ya desde los primeros textos de Freud, la cuestión de la locura se pone muy en tela de juicio, ¿no? Es decir, si ustedes piensan, por ejemplo, en un texto tan preliminar como Psicopatología de la vida cotidiana, ya queda establecido ahí, Adriana, que la locura es algo propio de la vida cotidiana. Entonces, esta división que estaba tan marcada, ¿no?, en la psiquiatría del siglo XIX, en la cual estaba el alienado y el hombre normal, el loco y la normalidad, la razón y la sinrazón, la locura y la cordura, se empieza a diluir un poco con este texto freudiano que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, porque allí lo que Freud explica es que la psicopatología con la que él trabaja es una psicopatología que se presenta en el día a día, ¿no?, que se presenta todos los días, y eso plantea, pienso, un desarrollo inicial que por lo menos en el psicoanálisis es problemático, ¿no? Porque nos empieza a hacer la línea cada vez más delgada y generalmente propicia que nuestra técnica sea una técnica mucho más discutible, mucho más criticable, lo cual siempre es interesante, por lo menos desde mi perspectiva. Ahora, ¿por qué hay psicóticos funcionales o disfuncionales? No sé, pero porque no sé qué significaría. Yo pienso que no es una categoría psicoanalítica, psicótico funcional, psicótico disfuncional. Entonces,
soy un poco ignorante en el tema como para trabajarlo. Suena como una postura más bien psiquiátrica. Entonces, no sé si tengo mucho que decir sobre eso. Igualmente me imagino qué significa funcional y disfuncional, ¿no? Pero de todas maneras creo que lo que habría que problematizar es qué significa funcional. ¿Qué significaría que un paciente funcione? ¿Y qué significaría que un paciente no funcione, ¿no? Y en qué sentido uno podría dividir claramente entre uno que sí y uno que no. Hay que tener cuidado porque hay ciertos tipos de neurosis que son sumamente funcionales, ¿no? Hay que ver si la funcionalidad, lo que quiero decir, Adriana, hay que ver si la funcionalidad es una categoría propia de la salud mental. Es decir, hay que ver si por funcional una persona es más sana o menos sana. Quizás no es un criterio que tengamos que evaluar. Alberto, ¿Hitler qué era? Trata de explicarme un poquito más la pregunta y lo explico. Bueno, y tu tercera pregunta, Adriana, es, ¿sirve la psiquiatría para mantener al psicótico sin lesionarse? Es todo un tema, ¿no? Porque dentro del ámbito psicoanalítico, como siempre, hay múltiples posturas, ¿no? Hay psicoanalistas que dicen, atiendo pacientes sí, pero con tratamiento psiquiátrico, ¿no? Atiendo pacientes psicóticos sí, pero sin tratamiento psiquiátrico, ¿no? Y hay gente que le da lo mismo. Es decir, tratamiento psiquiátrico nos estamos refiriendo al tratamiento farmacológico. Eh, Alberto pregunta qué clase de loco era. No sé, creo que es una pregunta como muy abarcativa. Hay que tener cuidado con este tipo de diagnósticos hechos un poco a la ligera, ¿no? Como los que hacen en la televisión, en History Channel o el National Geographic, donde ponen una categoría, 12 o 20 categorías de locos y van estableciendo cuál es más loco que el otro, cuál es más psicópata que el otro. Yo no creo que ese tipo de planteamientos sean convenientes para el psicoanálisis, ¿no? Porque es difícil establecer un juicio general de un paciente que uno nunca vio en la vida, ¿no? Entonces yo iría con cuidado, no sé, la verdad es que no sé qué clase de loco era Hitler. Gracias por la pregunta, de todas maneras. Eh, entonces, pienso que dentro del psicoanálisis hay como varias posturas, ¿no? Los psicoanalistas que trabajan con psiquiatras, los que no trabajan con psiquiatras, y a los que le da exactamente lo mismo. Es decir, si el paciente toma o no medicación, bueno, es un tema del paciente, ¿no? O en el caso de su psiquiatra. Si, si hay psicoanalistas que claramente a ciertos pacientes deciden no atenderlos si no es también bajo un tratamiento psiquiátrico, farmacológico, ¿no? Entonces las posturas son bastante disímiles. Ahora, el tema de la psiquiatrización de los pacientes me parece que es la utilización de farmacología. Es decir, yo lo que quiero plantear es que usted lo que tendría que pensar claramente es esto. Digamos, ¿por qué mandaría yo, psicoanalista, a un paciente al psiquiatra? Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, epistemológicamente hablando, ¿de dónde creo yo que surge el padecimiento mental? ¿De dónde creo yo que surge la locura? ¿De dónde creo yo que surgen los síntomas que tiene el paciente? Creo que si uno logra responder esa pregunta, va a saber muy bien si manda a un paciente al psiquiatra o no. Le explico. Si yo pienso, si yo pienso que los síntomas que aquejan a mi paciente provienen de cuestiones inconscientes reprimidas, ¿sí? Que retornan hacia la conciencia y generan síntomas como formaciones de compromiso, no tiene mucho sentido que manden a un paciente a tomar pastillas, ¿entienden? Ahora, si yo creo que los síntomas de un paciente surgen de que el paciente tiene un cierto defecto en su neurotransmisión, entonces probablemente no voy a pasarme horas del día escuchando su delirio, sino más bien le daría una pastilla. Y no creo que una postura sea mejor que la otra, ¿eh? Lo que sí creo es que uno te va a tener que tomar posición, ¿no? Porque lo que sí realmente no creo es que puedan coexistir las dos. Porque creo que son francamente distintas. Es decir, es completamente distinto pensar que un síntoma surge de un error de neurotransmisión a creer que un síntoma surge, muchas gracias Martín, un abrazo, a creer que un síntoma surge de un problema inconsciente reprimido. Entonces, yo no pienso que haya una postura que sea superior o inferior que la otra.
Lo que sí creo es que hay que tomar posición. Y que una vez que tomemos posición, eso se establecerá claramente cómo se desempeña uno en su clínica, ¿no? Recuerdo que una vez tenía una discusión con una psicoanalista, ella era de la rama kleiniana, ¿no? Donde me decía que si los pacientes, que si ella atiende pacientes que tienen mucha ansiedad, los manda con el psiquiatra, ¿no? Porque los argumentos eran de esta índole, porque porque con tanta ansiedad no se puede pensar, y si no se puede pensar no se puede trabajar, ¿no? Bueno, digamos, lo que yo no entiendo de ese planteamiento, no es que yo piense que los pacientes hay que mandarlos o no hay que mandarlos al psiquiatra. Lo que pienso es, ¿de dónde creerá ella que vienen los padecimientos mentales? Esa es mi duda, ¿entienden? Porque su tratamiento, el tratamiento que ustedes elijan darle a sus pacientes, tendrá que estar estrictamente relacionado con de dónde crean ustedes que surge la enfermedad mental. Ok, entonces pregunta Jessica, si Freud menciona que la psicopatología es algo normal, por así decirlo, en la vida cotidiana, ¿se puede diferenciar como tal una persona sana de una persona enferma? Es una gran pregunta, Jessica. Yo creo que a esa fue la conclusión a la que llega Freud, ¿no? Llega un punto donde Freud empieza a hacer, aquellos que hayan hecho una lectura sistemática de Freud se darán cuenta, como por ejemplo en las primeras obras es bien clara la diferenciación. Disculpen, de pronto perdí la conexión, no sé si sigan ahí, ustedes me dicen si me están escuchando ya con normalidad. Estaba tratando de contestar la pregunta de Jessica, diciéndoles que justamente si ustedes analizan en secuencia la obra de Freud, irán viendo cómo al principio es muy clara la distinción entre entre un hombre normal y un hombre neurótico, ¿no? De hecho, Freud piensa que el análisis de las personas neuróticas podría llevarnos a entender cómo funciona la mente de la persona normal, ¿no? Ya a medida que avanza la obra, hay una neurotización de la normalidad, por llamarlo de alguna forma. Es decir, Freud establece que es muy difícil pensar la normalidad en oposición a la neurosis. Muchas gracias por aclararme que sí me están escuchando. Es muy difícil pensar en el final de la obra de Freud una diferencia clara y sencilla entre la neurosis y la normalidad. Entonces Freud termina diciendo que en realidad todos somos neuróticos, ¿no? Entonces, bueno, Jessica, a eso me refería. Nicole nos dice, creo que sería bueno revisar cómo opera la medicina y el paso de la clínica para pensar si un paciente lo mandas a la psiquiatría, pensando de una postura ética. El nacimiento de la clínica sería un buen libro a revisar. Es un tema complejo en realidad. Es un tema, gracias Nicole por tu comentario, es un tema sumamente complejo, sí. Eh, yo creo que lo importante en este tipo de temas que son tan trascendentales en el desarrollo ético de la clínica es no tener una postura ramplona, ¿no? Es no decir rápidamente ni sí ni no, sino tratar de fomentar, como Nicole nos hace con este comentario, tratar de fomentar un poco la discusión sobre el tema. Hola Antonio, bienvenido. Bueno, bien. Entonces con eso respondo a las preguntas que había planteado Adriana. Voy a pasar a otras preguntas que nos las envió Facundo Bonadona, ¿sí? Facundo nos envió dos preguntas. Les leo las preguntas y después vamos charlando un poco sobre ellas. Dice Facundo, el uso del diván, ¿no? En psicoanálisis, el uso del diván, ¿cómo se plantea y cuáles son sus beneficios? ¿No? Y en una segunda pregunta nos dice Facundo, ¿existe la posibilidad de un deseo genuino y propio del sujeto en consonancia con la aseveración de Lacan de que el deseo es el deseo del otro, ¿no? Bueno, claro, a ver, estas preguntas que mandó Facundo son dos mundos, ¿no? Podríamos pasarnos 10 conexiones de 2 horas cada una para trabajarlas. Vamos a mencionar algunos puntos y ahí lo vamos viendo. Michelle pregunta, ¿cuál es el proceso del psicoanálisis? Trata de explicar un poquito más a qué te refieres exactamente, Michelle, qué es lo que quisieras saber y lo vamos articulando. Entonces, ¿por qué no empezamos por el uso del diván? ¿No? Es un buen tema para empezar a comentar la pregunta de Facundo. Es todo un tema el uso del diván, ¿no? Porque, digamos, hay algunos textos donde Freud dice
que el diván es en psicoanálisis una herencia, un poco él lo dice así, una herencia del periodo hipnótico. Disculpen, es que a veces me pone como en pausa. Ustedes díganme si me siguen escuchando. Recordarán que Freud, eh, disculpe, Alighieri me está escribiendo, no, Alighieri, la conexión es a través del muro, ¿sí? Estoy en vivo desde mi muro de Facebook, desde mi muro personal, no desde mi página, donde hablaremos las próximas veces. Estábamos en la pregunta de Facundo Bonadona, sobre el uso del diván. Eh, Ustedes recordarán que Freud argumenta que en cierto sentido el diván es una herencia del periodo hipnótico, ¿no? Freud se dedica primero a trabajar clínicamente con la hipnosis, que él aprende cuando va a sus prácticas en la Salpêtrière, ¿no? Y después él va a un periodo en Nancy todavía a seguir como especializándose en el tema de la hipnosis. Y bueno, por algunas cuestiones técnicas, Freud, les decía, Freud decide eh, renunciar al método hipnótico como tal y dedicarse ya completamente a un método que él mismo inventa y al cual él llama la asociación libre, ¿no? Y el trabajo que después, el trabajo técnico que en general se hace en psicoanálisis, como todos nosotros lo conocemos, ¿no? Entonces, él acepta que la utilización del diván es una herencia del periodo hipnótico, sin embargo, no renuncia a él, ¿no? Por ejemplo, si les gustaría trabajar algunos textos en los cuales Freud analiza el tema de la utilización del diván, lo pueden hacer en uno de los textos, creo que técnicos más interesantes de Freud, que son los consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico, ¿no?